Tiene usted, presidente Sheinbaum, que apagar la televisión y salir a la calle, salir al país. Tiene que dejar de ver series, señora Sheinbaum, y ver la realidad. ¿O qué le da miedo recorrer el país? ¿O qué le da miedo revisar los informes de las propias fuerzas del orden mexicanas? Esta es una reforma del pueblo, esta es la reforma del Plan C. Y solo termino, presidente, para decir que en la cuarta transformación no nos da miedo salir a territorio, al contrario, la doctora Claudia Sheinbaum está constantemente en todos los estados, está en territorio y no como algunos que solo se encierran en sus redes sociales porque si salen el pueblo les va a reclamar. Pues eso dicen, pero no bien. Sigue en el uso de la palabra la senadora. Ahí está la senadora María Lili del Carmen Telles García. Que no se diga que esta presidencia no fue gentil y dio tiempo para que llegara. Gracias. Gracias, senador Noroña. Sí, estas afirmaciones que han estado haciendo aquí los del partido de los mafiosos, los de la bancada de los mafiosos, sobre la cuestión de la carrera judicial, es ficción, es pura ficción. Tal como dice la presidenta Sheinbaum, que los laboratorios de drogas solo existen en las series de televisión y en la imaginación de los guionistas de Hollywood. Dice la presidenta Sheinbaum algo muy serio. Dice que es cosa de la serie Breaking Bad, eso de que existan químicos reclutados para producir el veneno, el fentanilo, que mata a los jóvenes y separa a nuestras familias. Qué sinvergüenzas son. Mientras México se baña en sangre y las drogas mexicanas inundan al mundo, a Sheinbaum le pareció buena idea ironizar con la tragedia, burlarse de la tragedia hablando de una serie de televisión. No, señora Sheinbaum, no es cosa esto de guiones de Hollywood. Es cosa de todos los días en Lagos de Moreno, donde reclutan forzadamente a mexicanos para convertirlos en sicarios. Es cosa de todos los días en Sinaloa, no en Hollywood. Y en Michoacán, donde hay cientos de laboratorios clandestinos, donde se producen toneladas de drogas sintéticas, que por cierto, AMLO decía que no existían, y ahí están. Es cosa de todos los días, presidente Sheinbaum, Claudia, la secretaria, es cosa de todos los días en los pueblos de nuestro país, donde decenas de personas caen en las adicciones. Y ya empieza también en México a meterse el fentanilo. Tiene usted, presidente Sheinbaum, que apagar la televisión y salir a la calle, salir al país. Tiene que dejar de ver series, señora Sheinbaum, y ver la realidad. ¿O qué le da miedo recorrer el país? ¿O qué le da miedo revisar los informes de las propias fuerzas del orden mexicanas? El reclutamiento de estudiantes de química para confeccionar y sintetizar fentanilos no solo ha sido reportado por el diario The New York Times, lo reportan los propios informes del Ejército Mexicano. Y usted, señora Sheinbaum, dijo que no había información en el gobierno, pero sí hay, no siga mintiendo. Desde 2018 las autoridades han dado seguimiento y han arrestado a ingenieros químicos que están siendo reclutados por el narco para experimentar con nuevas fórmulas para producir esa droga que mata a miles de personas en Estados Unidos, en México y en otros países. Le recuerdo, presidente Sheinbaum. Permítame, senadora Telles García. La senadora Ibidelisa Reyes me está pidiendo el uso de la palabra. ¿Con qué objeto, senadora? Para ver si la oradora me permite una pregunta. Sí, al final del discurso, con mucho gusto, mi querida senadora. Permítame antes, porque aquí quien conduce soy yo, senadora, entonces yo le digo a ella que usted no acepta la pregunta. Adelante. No la acepta, de momento. Adelante, senadora Telles. Le recuerdo, presidente Sheinbaum, que en Baja California el crimen organizado, o sea, sus aliados, los aliados de su partido, de Morena, gracias a quienes llegó al poder, gracias a quienes se robaron la mayoría, los jóvenes asesinaron a un estudiante de química por rehusarse a colaborar con la narcocracia que usted, señora Sheinbaum, encabeza.
Dice la presidenta Sheinbaum que aquí, en México, a diferencia de Estados Unidos, nuestro valor moral nos blinda de las adicciones, que allá son los inmorales, dicen Estados Unidos. Fíjense, dice que qué pena para los mexicanos que apenas estén procediendo las autoridades a incautar algunas toneladas de fentanilo y acabar con algunos laboratorios, porque lo pidió un presidente extranjero, el señor Trump, a regañadientes. Lo ha tenido que ejecutar la presidenta de la narcocracia, la señora Sheinbaum. Se acabó su tiempo, senadora Telles García. Acepto la pregunta. Muy bien. Entonces, ante la aceptación de la pregunta, tiene 1 minuto, senadora Evidelisa Reyes, para hacer la pregunta. Tiene hasta 2 minutos para terminar la respuesta y ya se acabaría su tiempo. Adelante. Gracias, presidente. Senadora Telles, ¿qué cree usted que fue lo que motivó a Morena, al oficialismo, a acabar con el Poder Judicial? ¿Qué fue usted o qué cree usted que están ocultando o cuáles son los intereses atrás de toda esta mal llamada reforma al Poder Judicial? Son los intereses de la narcocracia, de la mafiocracia, de la señora Sheinbaum, que no quiere ningún contrapeso para poder seguir robando a su gusto. Por eso le reitero a la presidenta Claudia, la secretaria de AMLO, deje de ver Breaking Bad, porque ni ahí en Breaking Bad se alcanza a retratar lo podrido que está México bajo el sistema de Morena, que es la narcocracia militarista. Salga a ver la realidad, apague la televisión, señora Sheinbaum. No va a seguir engañando al pueblo de México, queriéndose hacer la chistosa con un tema que ni en la ficción es tan grave como en México. Por eso los mexicanos tendremos que volver a fundar a esta república. Con su permiso, presidente, y agradezco Adelante. a nuestro grupo parlamentario, la gran coalición, para permitirme estar aquí, escuchando a la oposición, que ya sabíamos, eso ya sabemos que iban a votar en contra. El pueblo también sabía que iban a votar en contra, por eso no votaron por ustedes. ¿2 acaso de mayoría están aquí? Yo creo que de mayoría no tienen nada. Por eso el pueblo, sabio, votó por los que sí teníamos el plan C. Y bueno, a ustedes ya sabíamos, no les creemos nada. Los escuchamos con mucho respeto, pero también les recordamos que en diciembre de 1994, en un acto sí de traición a la patria, disfrazado de modernidad, su presidente Ernesto Zedillo reformó la Constitución en un verdadero fast track. Ellos sí desmantelaron el Poder Judicial, lo desfiguraron. Era una operación quirúrgica fría y calculadora, como lo que hacían, para entregar el control de la justicia a intereses particulares. La gran diferencia de la Cuarta Transformación es que nosotros lo entregamos al pueblo de México. ¿Pero qué dijo la prensa en ese entonces? Calladitos, nada. ¿Qué hicieron los trabajadores del Poder Judicial? Tampoco nada, silencio. Y no porque no quisieran hablar, sino porque ese caos económico, ese llamado error de diciembre, que yo creo que recuerdan, fue la cortina de humo perfecta para que Zedillo y sus secuaces actuaran sin oposición. Mientras millones perdían sus empleos, mientras se entraba la pobreza y poco tiempo quedaba para razonar ese cambio. Ahí sí lo hacían en obscurito. Hoy lo que anunciamos es el salario mínimo en aumento. Hoy lo que anunciamos es que no se ha endeudado el país. Y hoy también les decimos, a diferencia de ustedes, que las juventudes tienen toda nuestra confianza. Porque hay perfiles que ustedes no los vean, porque solo tenían una cuota de poder, hijos juniors tal vez, pero hay mucha gente académica, hay mucha gente trabajadora, hay mucha gente que se esfuerza. Cuando los legisladores del PRI y el PAN votaron en ese bloque, siquiera algo reclamaron, no reclamaron nada. El periodista Froilán López bautizó a esa unión tóxica que aún siguen en Amaciato como el PRIAN, un término que en su momento negaron, así como los amantes niegan todo, ellos lo negaron. Pero hoy en día ya está el ejemplo de lo que denunció desde un principio el gran presidente Andrés Manuel y que hoy seguimos reiterando. Han formalizado su unión en una desesperación por detener esta Cuarta Transformación, pero a este movimiento ningún neoliberal podrá. El pueblo ya lo demostró en las elecciones. La oposición con su actitud de obstruir y su defensa irracional, ya muy pocos quieren pasar aquí a tribuna porque no han logrado ni lograrán que les crean
no han logrado detenernos. Porque esto, que les quede claro, no es una moda, no es una coyuntura. Es una revolución pacífica, es una revolución de las conciencias. Es justicia social que nuestro pueblo, y me incluyo, había estado esperando. Gracias a ese pueblo por la confianza, estamos aquí para darle forma a las leyes secundarias para cumplir con el Plan C. Durante décadas el Poder Judicial fue, y ya lo sabemos, en su mayoría un bastión de privilegios y exclusividad. Algún día, nunca podían imaginar a acceder a su estructura, porque es mentira, no bastaba preparación, lo que bastaba eran las palancas, las influencias. Aún todavía hay familiares y conocidos de políticos que siguen y que sí, hoy dicen que se van, pero no renuncian a esa pensión millonaria. Y a quienes han alzado la voz durante estos meses, a los trabajadores del Poder Judicial, les decimos que los derechos están garantizados. Que quede claro, no se necesita ser familiar, no más nepotismo de alguien con un buen puesto. Hoy el pueblo tendrá esta oportunidad. Se requiere del ejercicio coordinado para esta nueva realidad y les invitamos a que se sumen a todos aquellos que puedan tener alguna duda. Aquí les vamos a garantizar y reiteramos que todo va a ser como el pueblo lo ha mandatado. Nos dicen los oradores de la oposición, cerramos, presidente, sí, que esta reforma de forma no va a cambiar. Pero ¿cuál sí cambió? La que ustedes construyeron, que dejó sin justicia al pueblo. Esta es una reforma del pueblo, esta es la reforma del Plan C. Y solo termino, presidente, para decir que en la Cuarta Transformación no nos da miedo salir a territorio, al contrario. La doctora Claudia Sheinbaum está constantemente en todos los estados, está en territorio, y no como algunos que solo se encierran en sus redes sociales, porque si salen el pueblo les va a reclamar. Y les decimos, la reforma va, y el próximo año la vamos a votar. Es cuanto. Muchas gracias, senadora Olvera Bautista.